Hace un tiempo atrás Dios me habló a través de una palabra en mi corazón, y cuando investigué a fondo esa palabra, ustedes saben, cuando algo te toca, algo te llega en el corazón, a mí me gusta investigar, a mí me gusta profundizar, a mí me gusta ver y decir, ¿qué me está queriendo decir el Señor? ¿Qué es esto, no? Y de esa manera yo puedo encontrar muchos tesoros escondidos en la palabra. Y el Señor me habló acerca de una palabra, y cuando busqué me impactó su significado, me impactó el mensaje que tenía, y esa es la palabra esperanza. Por eso titulé mi mensaje, se llama El cordón escarlata de la esperanza, porque tiene un color este cordón, y la esperanza está relacionada directamente con el cordón, y ustedes lo van a entender por qué. En hebreo, la palabra tikvah es la palabra esperanza. Y quiero hablar sobre el significado de tikvah. Tikvah, que es la esperanza, es una hermosa palabra hebrea que no solamente da nombre al himno nacional de Israel, es la Hatikvah, que tiene ese nombre, es como la esperanza, así se llama el himno nacional de Israel. Pero también es una de las 3 virtudes teológicas más importantes del cristianismo. Ustedes saben, la fe, la esperanza y el amor. Amén. Entonces, alguien también decía que la esperanza es la hermana pelirroja de la fe. Y ustedes van a entender por qué hoy día. Amén. Y otros dicen que la esperanza es el embrión de la fe. Es la que da lugar o nacimiento a la fe. Tomen nota, hermanos, porque todas estas cosas son muy importantes para entender lo que es la esperanza, para saber cómo brota la esperanza y para comprender la mente del Señor cuando realmente nos dice que tengamos esperanza, ¿verdad? La esperanza en este tiempo está siendo muy batallada, especialmente en este año 2021 va a ser una de las cosas por las que vamos a batallar y pelear, porque la esperanza, el enemigo quiere quitarla del corazón, quiere quitarla, robarla, retrasarla, detenerla de nuestro corazón. El enemigo ha estado y va a seguir continuamente una y otra vez viniendo a nuestras vidas para desanimarnos. Esa es una táctica que él ha tomado en este tiempo, que empieza a atacar no solo una vez, no solo 2, no solo 3, hasta que tú empieces a desanimarte, empieces a rendirte, empieces a decir, oh wow, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Empieces a cuestionarte y empieces a dejar que otros pensamientos o dudas o temores o inseguridades o dolor o tristeza te envuelvan de tal manera que empiecen a ahogar la esperanza en tu corazón. Y este año, hermanos, es algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que luchar y pelear para que la esperanza no muera en nuestros corazones. Y dice la palabra también que cuando el enemigo afecta nuestro corazón por medio de pruebas, por medio de situaciones difíciles, por medio de muchas cosas que puedan venir, dice que cuando nosotros empezamos a retroceder y a opacar la esperanza en nosotros, enferma el corazón. Y yo lo he podido sentir claramente cuando el enemigo viene con golpes mortales. Realmente el corazón se enferma. Realmente el corazón quiere dejar de latir. Realmente falta la respiración y sientes como algo que te quiere paralizar.
Yo no sé cuántos han sentido eso, pero yo lo he sentido este año en carne propia, y no solo una, sino varias veces. Pero la primera vez me tomó desapercibida, la primera vez me tomó como en shock en medio de mi dolor, que tuvieron que llevarme a emergencias, pero no era eso. Era un golpe bajo del enemigo. Así que es muy importante. En el año 2020, ¿sabían que muchas personas se han enfermado del corazón? Porque ellos perdieron la esperanza. Hubo muchos suicidios y hubo obviamente la enfermedad, el virus y muerte, muchas muertes. Y no necesariamente por el COVID. Y la gente en medio de todo eso, no solo por la enfermedad, no solo por el virus, sino porque todo se paralizó, porque todos tuvieron que empezar a usar las máscaras. Hubo silencio, empezamos a ser cortados de nuestras relaciones. Estuvimos en cuarentena por una y otra vez y la gente empezó a aislarse, a retirarse. Hermanos, la gente perdió sus trabajos, muchos negocios se cerraron, se fueron a la bancarrota. Todo eso empezó a afectar de tal manera que hubo gente que tal vez no tenía a Dios en su corazón, que tal vez no tenía la fuerza suficiente y llegó a afectarlos, que los enfermó, los agravó y aún los mató, y no fue el COVID. Así que en este tiempo el Señor nos está alertando, y es que es muy importante la esperanza en nuestro corazón. El Espíritu Santo también en esta mañana quiere mostrarnos de manera práctica. Va a estar aquí la manera práctica y de manera artística, un aspecto diferente de la esperanza que te puede hacer cambiar tu manera de pensar acerca de esta palabra. Que no solamente vas a decir, oh, la esperanza, qué bonito, un bonito deseo. No. Hoy el Señor quiere cambiar y traer revelación, entendimiento, profundidad, una revelación que empiece a causar fuego y anhelo en tu corazón. Amén. Así que para empezar vamos a leer una escritura que he elegido para hoy. Si me la pueden proyectar, por favor. Está en Zacarías 9, 11 y 12. Esos dos versos que habla de un término muy interesante que lo vamos a leer hoy. Y dice así. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Aleluya. Es la palabra del Señor. El Señor ya nos habló en palabra profética en esta mañana que Él nos iba a restaurar, Él nos iba a consolar y será el doble. Amén. Es muy interesante estos versos, que la primera cosa que habla, que el Señor nos está mostrando y recordándonos aún desde los tiempos de Israel hasta el día de hoy, que nosotros somos gente de pacto y pacto de sangre. En otra versión dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, liberaré a tus prisioneros del pozo sin agua. La cisterna era un pozo, y cuando ese pozo estaba sin agua, era un lugar feo, era un lugar donde no había esperanza, era un lugar seco, no había escape, porque la cisterna era un lugar profundo. Yo no sé si se acuerdan, pero los hermanos de José echaron a José en una cisterna, y cuando se tapa ahí no tiene salida. Había un lugar donde no hay alimento, donde mañana no será mejor que hoy, un lugar donde los huesos
pozos se secan. Era un lugar de muerte, una cisterna sin agua. Y esto está mencionando aquí en este verso que hay muchos prisioneros. Hay prisioneros en ese pozo sin agua. Y lo que más me llamó la atención es que les está hablando a la gente que tenía pacto de sangre con Dios, pero que estaban prisioneros en pozos sin agua. Y yo decía, ¿cómo es posible que una gente de pacto con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, con el Dios altísimo, pueda encontrarse prisionero en un pozo sin agua? ¿Cómo es posible? Y Dios les está hablando y le está diciendo, ¿sabes qué? Aunque tú tienes pacto conmigo y por ese pacto yo voy a venir a ti y te voy a rescatar porque has caído en un pacto, en un pozo sin agua y estás pronto a morir. La única explicación que yo encontré de gente que tiene pacto con Dios, pero que está en un pozo sin agua, es porque realmente el desánimo, las pruebas fueron tan grandes y fueron tantas que muchos sucumbieron en un pozo y quedaron prisioneros, quedaron sin esperanza, a tal punto que empezaron a desarrollar una mentalidad de impotencia, de incapacidad para poder salir de allí. Y es así como el enemigo quiere que nos sintamos, es así como el enemigo quiere que pensemos, es así como el enemigo muchas veces nos pone una mentalidad de decir, no puedo, esto es demasiado, jamás superaré esta situación. Oh Dios mío, ¿qué ha pasado? No entiendo, no has respondido a mis oraciones. Señor, he orado, he ayunado, he clamado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras más empiezas a pensar, mientras más empiezas a razonar, más te hundes, más te pierdes y más te metes en ese pozo profundo a tal punto que tus dudas, tus inseguridades, tus temores, tus cuestionamientos empiezan a alejarte del Dios vivo y verdadero y quedas prisionero de un pozo sin agua, de un pozo donde no hay esperanza. Eso es lo que busca el enemigo. Eso es lo que ha estado tratando de hacer con nosotros. Esa ha sido su estrategia, aislarnos. Oh, nadie puede tocarnos, nadie puede hablarnos. Tienes que estar encerrado. Yo sé, aquí hay muchos que han pasado la cuarentena y han sentido que nada más te dejaban la comidita ahí afuera, nada más te traían cositas, pero nadie te podía hablar, nadie te podía tocar. Aún tu compañero, tu pareja tenía que estar aislado de ti porque nadie podía estar a tu lado. Era un pozo sin agua y quedamos atrapados en pozos sin agua. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, quiere que nosotros entendamos que ese no es nuestro lugar, que Dios no nos ha llamado a ser prisioneros sin esperanza, sino como dice más abajo, que nosotros volvamos a nuestra fortaleza, porque nosotros tal vez hemos caído y somos prisioneros, pero somos prisioneros de esperanza. Y el Señor tiene liberación para aquellos que esperan en Él. El Señor tiene libertad, tiene solución, tiene ayuda, tiene provisión para aquellos que esperan en Él. Amén. Un tiempo atrás hubo un doctor que hizo un estudio muy profundo sobre gente que pasó por tremendas circunstancias en su vida, por divorcios, por abusos, por violación, por bancarrota, aquellos que perdieron todas sus posesiones, aquellos que perdieron sus seres queridos, aquellos que sufrieron accidentes, e hizo un estudio para ver qué pasaba con ellos, qué es lo que realmente
realmente había en sus mentes y en sus corazones. Hicieron varios estudios para entender realmente cómo, en qué profundidad esta gente, a qué profundidad llegaba su dolor, su tristeza, su frustración. Y ellos se fueron a estudiar a cómo los ciudadanos de la India entrenaban a los elefantes. Y ellos miraron cuidadosamente y los elefantitos para entrenarlos, para domesticarlos, cuando eran pequeños les ponían una cadena en su pie y los ataban a un poste y la cadena tenía un cierto tamaño. Así que el elefantito caminaba por ese lugar en donde lo ponían. Era un campo abierto, pero estaba ahí el poste y estaba la cadena. Y cuando iba y estaba queriendo ir más allá y de pronto sentía que su patita le jalaba. Entonces como era niño, como era jovencito, empezaba a jalar y empezaba a jalar, pero no podía liberarse. Iba al otro lado, iba para allá y otra vez la cadena y otra vez la cadena. Y así pasan meses y así pasan años y el elefantito sigue creciendo, pero esa cadena que no lo ataba. Y al pasar el tiempo, él veía que semejantes elefantes, grandes, tremenda fuerza, estaban atados con un cordón, no una cadena, a un palo. Y ellos no se escapaban. El elefante caminaba del tamaño del cordoncito y cuando de pronto, ¡pum!, sentía el jalón, él volvía. Él no se había dado cuenta que había crecido, que tenía fuerza, que si él quería, pues simplemente jalaba esa cuerda y podría ir donde él quería. Pero como de pequeño había sufrido ese encadenamiento, esa limitación, ese continuo no poder y no zafarse de aquellas cadenas que lo habían atado, él había aprendido. En inglés se llama helpless. Yo lo traduje como incapacidad. Él había aprendido que era incapaz de zafarse de esa cadena. Él habría aprendido que él no podía zafarse de esa cadena. Y ese estudio, de esa manera ellos entendieron de que, entonces uno puede aprender, tu sistema, tu cuerpo, tu mente puede entender que hay un momento en el cual tú no puedes hacer absolutamente nada con lo que te pasa, con lo que te rodea, con lo que te ata, como el elefante. Y esos estudios ellos fueron aplicando a los seres humanos. Ellos hicieron otro experimento también, porque obviamente el elefantito dijo, ya me rendí, no voy a intentarlo más. Aunque quiera tal vez dar un jalón, igual voy a sentir la limitación. Aprendió la impotencia, aprendió a decir, no puedo. ¿Cuántos de nosotros a veces, por las circunstancias de la vida, por las situaciones que pasamos, aprendemos a decir, no puedo, esto es demasiado para mí, ya no más, se acabó, no soporto más esto, no, ya. ¿Cuántos de nosotros vamos a un divorcio? Se acabó, no doy más. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones? Aquí los hermanos, no más. Llegamos a un punto de aprender que esas situaciones no se pueden cambiar, no se pueden mejorar, no se pueden, ni siquiera, no tienes la fuerza, no puedo. Ellos mismos hicieron otro experimento. Llevaron al laboratorio unas ratas. Entonces, la primera vez los pusieron en un estanque y lanzaron 2 ratas. Y las ratas empezaron a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Y de pronto a los 10 minutos
Empezaron las ratas y se ahogaron y murieron. Ok. Trajeron otras ratas. Las pusieron en el mismo estanque. Atiéndanme bien lo que les estoy diciendo porque el Señor tiene revelación. Las metieron. Igual las ratitas, a las 10 nadaban y nadaban y nadaban, y de pronto a los 10 minutos siguieron nadando, y como a los 18 minutos empezaron, ya, se empezaron a desesperar. Entonces ellos vinieron, las sacaron, a las ratas, las pusieron en un lugar, las secaron, les dieron comida, las hicieron descansar en su jaulita y las ratas recuperadas. De pronto, ok, llegó la prueba, vamos a ir otra vez al estanque, y las ratas empezaron y nadaron, y esta vez aguantaron 30 minutos las ratitas nadando, y de pronto a los 30 minutos empezaron como que les faltaba la fuerza. Entonces vinieron otra vez y las sacaron, las pusieron, las secaron, les dieron comidita y las pusieron a descansar. Y así siguieron con ese experimento hasta que pasó que las ratitas ya no solamente eran 18 minutos, pero empezaron a nadar 30 minutos. Y cuenta el experimento que hubieron las ratas que llegaron a nadar 37 horas en el agua. Incrementó su capacidad de nadar. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que aprendieron de este experimento? Y esta vez las ratitas nos van a enseñar que ellas empezaron a los 18 minutos, la primera vez dijeron, yo creo que ya viene esa mano que nos sacó la primera vez. Yo creo que nos va a sacar. Así que aguantemos un poquito más. Y de pronto sí venía la mano y les sacaba. Y de pronto sí venía la mano y les sacaba. Y las ratas empezaron a decir, va a haber un momento en el cual nosotros, cuando ya no podamos más, esa mano nos va a sacar. Esa mano nos va a ayudar. Esa mano nos va a consolar. Nos va a secar, nos va a sanar, nos va a alimentar y nos va a dar descanso. Y cuando ellas eran fortalecidas, alimentadas, renovadas, volvían con nuevas fuerzas, a tal punto que fueron capaces de aguantar 37 horas nadando, esperando en esa mano, esperando que ese momento vendría esa mano a salvarles, a sacarles de esa situación, porque ellos hacían lo que podían, pero aprendieron a esperar. Aprendieron a desarrollar esperanza en sus corazones. Y si una ratita puede hacer eso, ¿cuánto más nosotros, seres humanos inteligentes, hechos a la mano de Dios, podríamos aguantar no solamente unas horas, pero años, una vida completa, dependiendo en la mano del Señor? Y aquí yo quiero leerles mi verso favorito, porque dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Puedes darle un aplauso a la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que una vez te ayudó, te ayudará. El mismo Dios que un día te proveyó, te proveerá. El mismo Dios que un día te sanó, te volverá a sanar. El mismo Dios que un día te consoló, que un día te dijo, eres mi hijo. Ese mismo Dios volverá a hacerlo una y otra vez. Amén.
Porque Él nos ha preparado para ser no solamente vencedores, sino más que vencedores. ¿Cuántos le dan la gloria a nuestro Dios? ¡Wow! Y yo me quedé asombrada porque realmente estos científicos tuvieron tanto éxito y dijeron, wow, se puede aprender también. No solamente a no a ser incapacitados o no impotentes, pero se puede aprender a ser positivos, a vencer, a hacer cosas imposibles. Porque la primera vez fueron 10 minutos, pero incrementaron a 37 horas de nado en ese estanque. Gloria al Señor. Esa es la capacidad que llegaron ellas, cuanto más nosotros. Amén. Así que, ¿qué es la esperanza? Usualmente pensamos que la esperanza es un sentimiento bonito y que implica una probabilidad de que ocurra alguna cosa que deseamos. Ay, yo espero que mi hijo se gradúe. Ay, yo espero que tal cosa, ¿no? Generalmente lo asociamos con un sentimiento. Sin embargo, a diferencia de un anhelo o deseo de nuestro corazón, la esperanza en hebreo implica la expectativa de obtener lo que desea, lo que se desea. Ya que la palabra esperanza hace referencia a un cordón. Anteriormente, la palabra esperanza estaba derivada de la palabra kabá. Kabá es una palabra que significa cuerda, pero al pasar el tiempo se la relacionó con la palabra tikvá, que tiene la misma raíz. Y la palabra tikvá significa esperanza. Entonces, con el tiempo, cordón o cuerda se identificó con esperanza. La cuerda, que antes simplemente se decía kabá, una cuerda, se volvió tikvá, y esa palabra significó esperanza. Y según la tradición judía, esa palabra cobró un significado especial después de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab en la Biblia? Ella era una prostituta que vivía en Jericó y vivía en el muro. Los muros antes eran de 20 metros de ancho y podían haber casas en el muro. Y ella tenía su casita en el muro. Ella era muy hospitalaria, por supuesto, por su negocio que ella tenía, ¿verdad? Entonces, ese significado de la cuerda o el cordón, con ella llegó a significar algo más, llegó a significar esperanza. Era una cuerda tejida, una cuerda que no solamente la podemos ver con nuestros ojos, sino que la podemos agarrar con nuestras manos. En otras palabras, la esperanza no solamente se volvió algo mental, sino algo real de lo cual puedes asirte. Gracias a la expectativa que Rahab puso en ese cordón escarlata que le dijeron los espías que pusiera. La esperanza es algo que no solamente está en nuestra mente o en nuestro espíritu o en nuestro corazón, pero la esperanza es algo a lo cual tú puedes agarrarte, aferrarte, asirte de una manera especial. Según la concordancia Strong, define la esperanza como algo femenino y por eso se refiere como a una cuerda o un cordón de hilo rojo brillante. Así que hoy voy a invitar al personaje
que cambió el significado de cordón a cordón de esperanza. Y voy a invitar a Rahab, aquella que fue la protagonista de poner ese cordón escarlata en su ventana. Y ella, cuando ayudó a los espías, ella hizo un pacto de vida con él. Gracias, bienvenida, Rahab. Quisiera que por favor pases y nos ayudes a entender un poquito más qué ha significado el cordón escarlata para la cultura judía y que nosotros podamos entender el principio espiritual. El cordón escarlata se convirtió en una cuerda de esperanza. Y era una cuerda con un color especial. Era un rojo combinado con un naranja brillante. Así que este cordón no podía ser simplemente de una sola hebra. Tenía que ser algo sustancioso de lo cual podrías agarrarte. Y estaba hecho de 3 hebras. La primera hebra era un rojo precioso que significaba el pacto con la sangre de Cristo. Y esa primera hebra que había era una promesa. Era la promesa que le pidió Rahab a los espías. Esa promesa de salvar su vida. Esa promesa de decirles, por favor, ten misericordia de mí y de toda mi familia. Y a cambio de eso, claro que sí. Ella mintió, ella dijo, no, yo no los vi, ellos se fueron. Pero ella los escondió ahí en el techo, en la azotea de su casa, a los 2 espías, porque ella entendió que ellos servían al Dios vivo y verdadero. Así que les hizo prometer de que ellos no la matarían, junto con toda la destrucción que iba a venir hacia Jericó, junto con todo ese juicio. Ella temió al Dios vivo y verdadero. Y entonces no solamente les hizo prometer, sino que también le dijeron los espías, fue algo muy interesante, le dijeron, ahora tú, sí, es verdad, vamos a guardar tu vida y la de toda tu familia. Pero una cosa tienes que hacer, tienes que esperar aquí, en este lugar. Tú no te puedes salir de este lugar, porque el día en que vengamos para conquistar esta ciudad, si no está colgado este cordón escarlata en tu ventana, y si tú o tu familia no está en este lugar, entonces nosotros no seremos responsables de tu vida. ¿Se acuerdan esto? Y entonces Rahab colgó esa cuerda escarlata, hizo primero esa cuerda roja, le dijo, porque yo creo que ellos miraban, y Dios no hace las cosas sin propósito, ¿verdad? Tenía su significado, y ese significado era la sangre del Cordero de Dios, y ellos podían verla a distancia para cumplir con esa promesa. Y a partir de aquel día, cuando ella hizo esa cuerda escarlata, cuando ella la hizo con amor, porque sabía que en eso dependía su vida y la de toda su familia, entonces ella empezó a hacerlo con esperanza de salvar su vida. Y ellos le dijeron, quédate en este lugar. A partir de ahora serás una prisionera, pero de esperanza, porque vendremos por ti y te salvaremos de la destrucción que vendrá a este lugar. Entonces Rahab, a partir de ese entonces, cuando vio que ese cordón, colocó ese cordón escarlata con esperanza, y todos los días miraba que esté segura que ese cordón no se cayera. ¿Para qué? Para que realmente
que los espías cuando vengan estaban ahí y se aseguraba de que la familia no saliera de ese lugar, porque les decía, es verdad, somos prisioneros, pero Dios vendrá a liberarnos, porque somos prisioneros con esperanza. No estaremos para siempre en este lugar, no estaremos para siempre aquí atrapados, pero nosotros estaremos y seremos liberados, y Dios tendrá misericordia de nosotros. A partir de ese día, ese cordón se volvió un cordón de esperanza, un cordón en el cual ella ponía su fe, su confianza, pero no era ese simplemente ese cordón, porque ese cordón representaba al Dios vivo y verdadero, aquel que tiene pacto eterno, aquel que cumple sus promesas, aquel que dice, yo te ayudo, no temas, aquel en quien tú puedes confiar, porque su palabra es sí y amén. ¿Cuántas promesas tenemos de Dios en la palabra? ¿Cuántas promesas Dios no nos ha dado? Es hora de que en este tiempo tengamos la actitud de Rahab, esa actitud que le salvó la vida y la de toda su familia, y hizo de que ese cordón se convirtiera en un cordón de esperanza, en un cordón de salvación, en un cordón que hablaba de su pacto de ella con Dios. Aleluya. Así que a partir de ahora, para nosotros la esperanza no será un sentimiento nada más, ¿verdad? No será un deseo nada más, pero la esperanza realmente será nuestra confianza total y completa en la gracia, el poder de Dios, en la sangre de Cristo, en aquel que cumple sus promesas. Amén. Así que nosotros en este tiempo tenemos que entender que como creyentes tenemos que aferrarnos. Dice que Cristo, fuera de Cristo no hay esperanza, y Cristo para el creyente es la esperanza de gloria. Así que si estás perplejo, si estás desanimado debido a tus problemas, hoy el Señor te dice, toma el cordón escarlata. Toma el cordón de la esperanza. Así que hoy yo sé que el mensaje es corto, pero yo quiero que el Espíritu Santo hoy nos hable. Hoy vamos a agarrarnos de este cordón escarlata. Hoy vamos a tomarlo y vamos a decirlo, Señor, yo quiero que traigas esperanza a mi corazón. Probablemente, tal vez en este tiempo, muchos pasamos por muchas cosas, y lo que a mí me impacta y lo que siempre hablábamos con mi esposo, el enemigo sabe cómo lastimarnos el corazón. Él sabe cómo herirnos. Él sabe cómo darnos golpes bajos para inutilizarnos, para frenarnos, para pararnos. Ese es su gol: robar, matar y destruir. Él no tiene piedad. Él no va a decir, ay, pobrecito, ahorita no le voy a hacer nada porque está mal herido. No, él sabe que cuando estás herido estás vulnerable y viene y te da otra vez. Él es así. Tal vez en este tiempo no solamente que has tenido un dolor en el corazón, tal vez por alguien que ha dañado tu corazón, por un amigo que te ha traicionado, por un esposo o una esposa que te ha dejado y que te ha hecho decir, tal vez, yo no voy a confiar más en nadie, yo no voy a volver a amar a nadie. ¿Cuántas veces por el dolor y el sufrimiento decimos esas palabras en nuestro corazón? ¿Y por qué? Porque la desilusión es tan grande que empiezas a no creer más en el amor. Tal vez ha habido circunstancias en las cuales tú has dicho, he orado tanto, pero le he pedido tanto a Dios y no me ha respondido mis oraciones. ¿Para qué voy a orar? Y de pronto, cuando estás orando, sientes que tus oraciones ya no tienen sentido, ya no tienen fuerza, ya no llegan como antes, ya no traspasan el cielo. ¿Por qué? Porque has dicho en el fondo, tal vez no lo digas con tu boca, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a orar más? Si mira lo que ha pasado, mira lo que ha sucedido.
Tal vez en tu corazón ha habido situaciones que te han herido de tal manera que has dicho y has caído en una depresión profunda. Que has sentido que tal vez ni Dios quiere ayudarte ni amarte. Y has caído en un pozo sin agua. Pero el Señor te dice, no más, no más. Hoy voy a pedir a José que empecemos esa canción. Vamos a orar. Hoy, yo no sé cuál haya sido nuestra situación. El Espíritu conoce. Hermanos, ha habido momentos en que el enemigo ha querido poner duda en mi corazón. Ha habido momentos en que el enemigo me ha querido frenar de orar con fe y con autoridad, de volver a reclamar las promesas de Dios. Ha habido momentos en los cuales Él me ha querido hundir en la tristeza y en la depresión. Pero yo conozco a mi Dios. Y yo dije, no, Señor, yo voy a tomar ese cordón escarlata. Yo voy a tomar ese cordón en el cual yo me aferro a tus promesas. Tal vez las oraciones no han sido respondidas como yo quería, pero eso no te hace menos Dios. Eso no te hace menos Señor. Eso no te hace menos importante en mi vida. I love you. Y te voy a amar siempre, no importando las circunstancias y las situaciones. Voy a amarte con todo mi corazón. Y mi corazón aún va a haber esperanza. Aún va a haber esperanza para otros. Aún va a haber esperanza para otras personas. ¿Y saben qué? Este estudio que hizo estos doctores, estos psicólogos, fue tomado por los militares. Ellos invirtieron 145 millones de dólares porque ellos estaban interesados en restaurar la confianza y la esperanza de sus soldados. Ellos habían ido a la guerra. Muchos habían perdido brazos, piernas, miembros, habían perdido sus familias, se habían vuelto drogadictos por tanta droga que tenían que consumir para el dolor. Muchos habían quedado traumados, incapaces de tener relaciones en el sentido de estar con otras personas. Muchos habían quedado totalmente atemorizados, con pesadillas nocturnas. Así que los militares dijeron, tenemos que levantar nuestra gente. Tenemos que levantar nuestros soldados caídos. Necesitamos darles ánimo. Y ellos salieron con un programa muy interesante que se llama PERMA. En inglés, el primero es Positive Emotions. Emociones positivas. Y así como tal vez los elefantitos empezaron a saber que podían ser incapaces de hacer algo, ellos querían enseñar como a las ratitas a saber que sí se puede salir adelante. Y cuanto más se leía este programa, contenía tantos principios bíblicos. Hermanos, nosotros no podemos albergar emociones negativas. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, no puedo, odio esto, estoy harto, no quiero más. No, nosotros tenemos que aprender a llenarnos de la palabra, aprender a llenar nuestro corazón de emociones buenas. Y el gozo del Señor tiene que ser nuestra fuerza. El gozo del Señor, ese gozo que proviene de su Espíritu Santo, tiene que llenarnos y llenarnos y llenarnos de tal manera
que nuestras emociones negativas empiecen a quebrarse, a romperse y empiecen a ser inundadas por las emociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es gozo, el Espíritu Santo trae fuerza al corazón del hombre. La segunda cosa que ellos dijeron que debería de haber para que ellos pudieran salir de eso era un compromiso. Un fuerte compromiso, un fuerte deseo de hacer algo. Y nosotros tenemos que aprender de Rahab. Ella se comprometió, ella puso su confianza, ella no claudicó ni un solo día mientras esperaba por su Redentor, por aquel que sabía que le iba a liberar. Ella comprometió su corazón con la causa de su Dios. El tercer elemento que ellos dijeron era que debería haber relaciones, que deberían aprender a volver a relacionarse. Por eso el enemigo nos ha luchado tanto el congregarnos. Por eso el enemigo nos lucha tanto el conectarnos, el relacionarnos. Él quisiera que todos nos apartáramos. Él quisiera que todos nos aisláramos y estuviéramos solitos. Y si estamos así, es muy fácil apagarnos. ¿Se acuerdan del carbón encendido? El carbón tiene fuego mientras está con los otros carbones. Pero si tú apartas al carbón, si tú lo dejas solo al carbón, se apaga y se muere. Y esto no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que estar relacionados como hermanos. Tenemos que estar conectados. Por eso yo quiero animarles. Tal vez muchos de ustedes no los he visto en los turnos de oración. No se han conectado ni una sola vez. Yo te animo a que te conectes en esta semana. Tenemos 7 horarios. Estamos orando, buscando al Señor. Conéctate por lo menos 1 hora en esos 7 horarios. Haz de tu parte un compromiso. Ven a la roca fuerte. Acércate con esperanza y vas a hallar alivios. Hermanos, los tiempos no van a mejorar. Tal vez se van a poner peores en el mundo. Tal vez vamos a ver cosas que nunca hemos visto en este país que ha sido el ejemplo. Y si este país se desconecta de los valores y principios de Dios, estamos perdidos. Pobre América, no será más la número 1. Y muchos profetas dicen que si eso pasara, si América deja por completo sus principios cristianos, en pocos años seremos un país comunista y socialista. El futuro no se ve bien, no es solamente el COVID. Y las cosas puede que no mejoren. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu roca? ¿Dónde está tu confianza? ¿Con quién está tu compromiso? Los golpes van a ser duros. Los golpes a nuestra fe van a ser fuertes. Los golpes a nuestras convicciones van a ser derribados. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor. Y Dios te ha preparado para esta hora, pueblo de Dios. Dios ha preparado en su palabra un programa de restauración y de rehabilitación cual nunca antes lo ha habido para el pueblo de Dios. Hoy más que nunca su palabra será revelada. Hoy más que nunca el Señor te está mostrando no solo visualmente, no solo artísticamente, pero tú vas a entender y conocer los principios de Dios que tienen que estar marcados y grabados para que nada ni nadie te pueda apartar del amor de Dios. Y luego, un último elemento que ellos pusieron en este programa de restauración para los soldados
Ellos era que tenían que tener una misión. Ponerse una misión en la vida. Y nosotros tenemos una misión. Nosotros tenemos un gran mandamiento que Jesús nos ha dejado. Id por todas las naciones. Haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles todas las cosas que hemos aprendido. Nosotros somos gente en misión. Si ha habido una cosa que ha levantado mi vida, si ha habido una cosa que ha levantado mi alma, mi ser, a pesar de todos los golpes que el enemigo me ha dado, a pesar de haber perdido mi familia completa, ha sido esa misión de Dios. Porque yo sé que esta casa eclesía, esta visión eclesía no es una visión de hombre, es la visión del Señor. Porque yo sé que esta casa es una casa con propósitos eternos. Porque yo sé que Dios nos ha puesto en este lugar para cumplir esa misión, para hablar del amor de Dios, porque somos testimonio vivo del poder y el amor de Dios. Tú vas a tener palabra para hablar a los demás. Mamá, tú vas a tener palabra para hablar a los demás. Tú vas a tener palabra de poder, porque vas a recibir grande consolación como nunca antes has recibido. Porque te aferras a ese cordón de esperanza que es tu Dios, Cristo el Señor. ¿Saben qué? Algo que les decían en este programa. Ustedes tienen que conseguir un héroe con el cual identificarse. Un héroe al cual sea tan poderoso. Puede ser, decía, como un dios mitológico, de esos tremendos, que tenían poderes sobrenaturales, que habían estado en tempestades, en cosas tremendas aquí en la tierra, que habían bajado hasta el Seol y habían subido hasta el cielo. Nosotros tenemos un gran héroe y nuestro héroe es Jesús. Él vino allí desde el cielo, se hizo hombre, vivió y murió y descendió al Seol y resucitó y venció a la muerte y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí Él intercede por nosotros para que todos podamos cumplir con la carrera que Él nos ha encomendado. Así que ¿cuántos vamos a agarrarnos? ¿Cuántos vamos a asirnos de la esperanza que es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria?